My name is Giles Peterson and we are in Havana. This is the second volume of Havana Cultura. First volume was 2 years ago and it was incredible. It was my first experience of coming to Havana to discover all this great new music. And so we came back here just now, April 2011. And I brought with me Sinbad as well, who's a producer that I work with in London. Vince Valla, who worked on our first album, of course, and Mala. I think the first record was very much a case of me trying to cram into a 3 or 4 day session my history of Cuban music. Now, 2 years later, I've had a time to digest more of new contemporary Cuban music and to be more involved in it. I think it's closer to what's going on here rather than what I'd like to be going on here. The great success on a global level of the first album, A New Name, was Danai. One of the songs that she appears on actually is with Aldeanos, who didn't appear on the first album. They appeared on the compilation, but not on the actual production. And that was a brilliant thing to have them here with Silvito. A rumba song, more traditional, in which Aldo does this incredible slow, spoken word, melodic piece. I didn't think he had that in him. I thought he was more hip-hop, straight up. Changuito's a special guest on this record. He's a legend and played with Los Van Van, and he gave this whole thing a nice sort of, a little bit of the elder statesman, which I think has also been good about this record. Me inspiro con lo que miro, mi mundo admiro, medito, camino solo de noche como vampiro, trato, sigo sensato, vivo la vida en respiro, porque si le meto el guiro termino dándome un tiro, escribo por los sinceros, cobreros, faranduleros, por los que yo quiero, la calle y la falta de dinero, por el repartero que es botero, el bus, el manicero, por las decepciones y el efecto del alcohol casero, niño sano, metódico y realista de antemano, corazón abierto que por cierto ofrezco a mis hermanos, voy al grano, valiente y listo para meter las manos como todo cubano, con ropa de invierno en el verano, vamos. Racing Mie, Radictin, Racing Sus, Ralegan, Rapaus. Si el perdón no alcanza, estamos solos. Este disco es particularmente especial para mí porque siento que por primera vez pude componer una canción dentro de lo que es el feeling, lo que es este género. Porque de principio estaba un poco más ligada con la cultura hip hop y aún sigo formando parte del movimiento hip hop. Pero tenía muchas ganas de componer una canción, no sabría cómo decirle, más melódica, y creo que lo he logrado con este disco. Estoy muy contenta con el resultado de esta grabación. Otra oportunidad, o vagar a mi alma esta triste canción, o vagar a mi alma esta triste canción. Edgarro is a heavyweight producer. I first met him when he was in Doble Filo, first album, did some songs. He's a great representation of today's Cuban youth and a brilliant producer.
Vida, que creo que es el track más grande que hice para el disco. Es un sample muy fácil de reconocer de Benny Moré, pero yo quise samplearlo netamente MPC, hip hop, cubano estilo, ¿no? Cuando coges un sample que mucha gente reconoce, la gente reconoce rápidamente cómo lo utilizaste. Entonces eso me llamó mucho la atención y creo que logré reinterpretarlo de una manera que nadie lo había hecho. La diferencia del disco anterior es que también estoy produciendo para otros artistas con que he trabajado, con que hago música. Inclusive hice un poco también de coproducción junto con Giles, un tema que está Osdalia en Micha. She's incredible, and she gives us that kind. I wanted that kind of Chaka Khan, sort of Jocelyn Brown, sort of diva type of area, and so she's delivered that brilliantly. No, porque hoy tengo salsa, mojito, coctelería de besito. Tengo en mi casa toda la música, la Habana Cultura, y me gusta, porque es otra forma de ver Cuba, no ya la tradicional Cuba, sino la Cuba que nace en la joven creación, la creación de la música fusionada, que no es más que la alternativa música cubana ligada a muchísimas vertientes de la música internacional. It was really good to get Alexei on 2 songs, a straight up hip hop tune and some spoken word poetry stuff here as well. Hago una canción que se llama Sobreviviente. Es un estilo súper loco que hace DJ Sinbad, de mezclar el hip hop con un tres y tambores, y está súper loco eso. A mí me encanta todo eso porque me reta. Me dieron con algo duro, se me puso todo oscuro. Seguro que fue como un muro, ya me arrepiento del coro, lo juro. Niño, despierta. I mean, you know what's beautiful with these things is a lot of it is spontaneous improvisation. Like, or you meet people and then you decide to do something. So sometimes you really don't know how it's gonna end up, but the energy and the vibe it fit. So I didn't have any expectation really. No hay que centrarse en una sola manera de hacer música, sino que hay que abrirse a escuchar de todo y si tú puedes integrar lo que tú haces a eso, sería genial porque muchas más personas van a escuchar lo que tú haces. Eso sin perder tu ética, tu respeto por la música y tu sentido de la calidad. Eso es súper importante. ¿Quién soy? Hoy es ayer o mañana es hoy. Si esto no es que el infierno aguanta mal. Ah, no, esto es un hospital. Qué feo, las paredes sin pintar, ventana partida, piso sin limpiar. Dije que aquí no me voy a quedar. Aquí lo que me van es a matar. Me voy, me dolía la cabeza, cantidad. El cuerpo dividido empieza en candela. Pero me tenía que ir porque que va. Vino una enfermera, niño, ¿a dónde va? La playa. ¿Me quiere? No te quiere. ¿Será verdad que me quiere? No te quiere. ¿Y si todavía me quiere? ¡No te quiere! La canción es un cha-cha-cha que, bueno, en base es bastante clásico, ¿no? La armonía que puso ahí Robertico Fonseca. Y, bueno, un poco está actualizada entre Melvin y yo, ubicándola en este tiempo, ¿no? Cuenta una historia más juguetona y yo por lo menos, pues, según mi naturaleza, la disfruto más. ¿Por qué? ¿Estás mareada? ¿Por qué? Ah, ya sé, estás confundida. ¿Por qué? ¿Quiénes son? ¿Por qué? Ah, no, ya sé, ya sé. ¿Por qué? Son las clases inglés. Adiós.
The compilation record of this album is strong. We had Obsession, Joey Van, Cola Loca, Interactivo, Anonimo Consejo, Golpe Seco, the heavyweight brass band featuring Ed Ray from Ogere, the Creole Choir of Cuba, Arema, Talmarin, Alexei El Tipo Este, as well as his mother Maria, Kumar. I really wanted to give a different twist to the next project, have some other energies involved. Solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la del alma. Yo aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras.